Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Usted está con el pastor Edgardo Hernández. Una bendición, que Dios me los guarde, Dios me los sustente, que usted tenga victoria en sus vidas, porque el Señor quiere bendecirlo a usted. Hoy quiero regalarle, antes de comenzar a predicar el mensaje, una promesa bíblica que dice allá en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto es una bendición, esto es un anhelo de todo cristiano que desea estar con Cristo en las famosas bodas del Cordero, aunque el Señor mismo recibirá y servirá la cena con sus ángeles. Cuando la iglesia haya sido arrebatada y aquí haya tribulación, allá estaremos en las bodas del Cordero. Así que, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema nuevo que se llama los días de Noé. Llegaron y estamos viviendo en los días de Noé. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 24:37, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es una época en la que tristemente tenemos que decir que se está repitiendo la historia, con el agravante de que hemos superado con creces en los días de Noé, la maldad de los días de Noé, la desintegración social, familiar, la corrupción en los entes gubernamentales es rampante, escándalos todos los días se dan en todas partes sobre la corrupción. Estamos en los días de Noé. Por eso Mateo 24:37, cuando el Señor dijo, lleno del Espíritu Santo, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, hablar de los días de Noé es hablar del advenimiento de Cristo por su iglesia. Estamos en la antesala del arrebatamiento, muy cerca, y vamos a mirar algunas señales que le pueden dar a usted una referencia de que lo que pasó en los tiempos de Noé está pasando ahora. La única diferencia es que en ese tiempo existía, era el burro, el camello a pie, y no existía la tecnología de ahora, pero era el mismo pecado. O sea, las generaciones cambian, los tiempos cambian, la ciencia va cambiando, la comodidad, pero entre más ciencia, más tecnología, más conocimiento, mayor degeneración. Luego nosotros somos más culpables, el hombre del siglo XXI, del siglo XX, después de la explosión industrial, desde la Primera Guerra Mundial para acá. Entonces tenemos que el hombre ha crecido en conocimiento y hoy se duplica y se triplica el conocimiento de la raza humana. Cada 6 meses cambia, o sea, es exponencial el crecimiento. Por eso usted necesita entender que estamos en los días de Noé, y eso es una seria advertencia y una señal clara para usted, para la iglesia y para la persona que cree en Dios pero que no quiere tener una relación personal con Él. Por eso hay muchas semejanzas. Por ejemplo, vamos a hablar de 10 señales. Una, en el tiempo de Noé, como el de ahora, había mucha incredulidad. La mayoría de la gente no era convertida. Y en ese tiempo podemos decir que ellos tenían un atenuante. No existía el conocimiento bíblico que tenemos hoy, no existía la palabra como tal, no existían ni siquiera los 10 mandamientos, pero Dios sí se proveyó de hombres como Enoc y Noé para predicar a estas generaciones. Luego era una labor titánica, pero la gente respondía de la misma manera que responde ahora, con incredulidad. También era un tiempo que, a pesar de que no existía el sistema de transporte actual tan moderno y eficiente, la gente se movilizaba a pie, caminaban largas distancias, o el que tenía camello pues usaba ese medio de transporte, o los burros o los caballos, según el nivel económico de cada uno, pero la gente caminaba a pie y se movían de un lado a otro. Esa es una segunda señal. La tercera señal era un tiempo en que la gente, al igual que ahora, aman el pecado, se deleitaban en el pecado. Me acuerdo ahorita de un disco que salió hace un par de años que dice: que chabocha la chevecha que se echó de la cabeza, alza la mano si tú estás gozando, que viva el ron, ¿sí? O sea,
se glorifica el pecado, la gente ama el pecado, la gente se deleita en el pecado, porque esta carne, la cual usted fue hecho del polvo de la tierra, por causa del pecado de Adán y Eva, se deleita en el pecado. Entonces la gente ama el pecado. También era un tiempo de mucha poligamia y divorcios a diestra y siniestra. La gente formaba hogares, unos iban ante las autoridades pertinentes de aquel entonces, eran los ancianos o los sacerdotes de dioses paganos, y se casaban, pero también la gente hacía uniones de hecho, y el hogar estaba siendo atacado fuertemente. La quinta señal de los tiempos de Noé, que se está dando ahora, también es un tiempo en que había mucha gente con posesión demoníaca, mucha gente cometiendo crímenes. Por ejemplo, el endemoniado gadareno en el Nuevo Testamento es una muestra de la ferocidad. Hoy no hay esa abundancia de gente así poseída, pero sí hay millones de personas, sobre todo en las grandes ciudades y capitales del mundo. Hay mucha gente endemoniada, por ejemplo, con espíritus de ira, espíritus de violencia, de homicidio, de asesinato, y ese es el pan de cada día en las ciudades. Demonios de secuestro, de violación, de pederastía, de pedofilia. Eso, la gente buscando las ciencias ocultas, el satanismo, la brujería, la magia blanca, la magia negra, ahora le llaman chamanes, como decía mi abuela, el mismo burro con distinta enjalma. Y eso pasaba en los tiempos de Noé y está pasando ahora. Y ahora es más profundo porque hay libros antiquísimos que la gente no tenía acceso a los libros, pero ahora sí, era tradición oral en el tiempo de Noé, pero ahora hay muchos libros escritos, hay libros tremendos. Por ejemplo, yo conozco unos libros tremendos que realmente un cristiano no debería leerlos, ni siquiera acercarse. Tienen tanto poder demoníaco que se llaman los libros cuarto y quinto de Moisés, o sea, unos tratados de magia profunda, de magia negra tremenda, que aún hasta los mismos brujos no se atreven. O sea, tienen que consultar a los espíritus si les dan permiso para acercarse a un tipo de libros como eso. Y doy un testimonio, un libro cristiano hecho por una médico convertida a Cristo en Norteamérica. Usted debe conocerla, Rebecca Brown. Ella escribió La Guerra Espiritual. Y ese libro habla y fue una introducción que Dios permitió hace más de 15, 20 años con esta médico, creo que ya murió. Y ella escribió este libro y mostraba cómo se movía el mundo satánico y uno se quedaba pasmado. O sea, Dios empezó a usar a esta mujer para abrirle los ojos al pueblo latinoamericano o hispanoamericano sobre cómo trabaja Satanás en el nivel de la salud, en los hospitales, en los centros psiquiátricos, en los orfanatos, y cómo mucho cuerpo médico en Norteamérica, en Europa, sirven a Satanás, y cómo tratan y trafican con seres humanos y toda una cosa espeluznante. Y me acuerdo que cuando leí ese libro, un joven, hijo de una hermana de la iglesia, le dijo: mamá, yo quiero leer ese libro, y ella me pidió prestado el libro. Le dije: yo no le aconsejo que se lleve el libro. No, hermano, es que él quiere, me ha insistido. Le dije: bueno, yo le voy a decir, le hago una advertencia. Si su hijo empieza a caer endemoniado o a ser oprimido y a tener manifestaciones demoníacas, quítele el libro y usted se hace responsable de la integridad psíquica y espiritual de su hijo. Vea, que después no me eche la culpa que yo no le dije. Y el pelado iba a una iglesia aquí en la ciudad y todo eso, pero no andaba bien con Dios. Y empezó a leer ese libro que le estoy mencionando, de Guerra Espiritual. ¿Y qué pasó? El muchacho se endemonió, lo cogieron varios demonios, espíritus demoníacos, y lo atacaron y prácticamente, vulgarmente, le dieron una pela. ¿Por qué? Porque está tratando con espíritus demoníacos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Entonces hoy en día hay mucha gente con posesión demoníaca, o sea, ejemplo, que el diablo toma posesión temporal de ellos, como cuando le mete la idea a un hombre en la cabeza que tiene que ir a echarle ácido a
a su novia o a su expareja y quemarla, que es porque para que nadie la vuelva a mirar y para que esta mujer quede sola, torturándose de por vida, mirándose al espejo. Usted sabe lo que sufre una mujer que le echan ácido, mirarse todos los días, lo que es uno de los placeres de la mujer, mirarse al espejo, su belleza, su rostro, arreglarse, maquillarse. Eso es algo natural en la mujer, y el diablo, para la persona que amó, que tuvo hijos con ella, le haga semejante. Eso es Satanás ahí, posesiones temporales demoníacas, control mental demoníaco. Entonces hoy se está, y eso apareció allá en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, y está ahora creciendo y aumentando. Ahora, también las sexta señal de los malos pensamientos prevalecían en la tierra, la lascivia, la lujuria. Todo eso estaba promoviendo la música como el hip hop, el reggaetón, la música urbana, ¿sí? Hay gente que le gusta esa música, pero mire los mensajes, la sensualidad, la inducción a la droga, a la promiscuidad sexual, y las muchachas se prestan. Mire esos videos, ustedes son unas muchachas muy hermosas, unos muchachos muy bien parecidos, pero entregados totalmente a la lujuria y al placer sexual, haciéndole ver a la juventud de a pie de los colegios que eso es disfrutar la vida. Y cuántos embarazos, y cuántas muertes, cuántas sobredosis. Entonces se está cumpliendo. Estamos en los tiempos de nuevo. Ahora también la música sensual, satánica, como el rock, heavy metal, el rock pesado. O sea, muchas cosas que hay música de la nueva era que también atrae espíritus de opresión y de posesionamiento espiritual y mental, ¿sí? A través de la meditación. Eso es música que un cristiano, yo no recomiendo que las personas tengan contacto con esa música, porque eso trae posesión, abre la puerta para opresiones y posesiones demoníacas. También la octava señal, un tiempo de gran violencia familiar. Usted ve la violencia. El año pasado en Colombia, en el 2016, hubo en Colombia, según las estadísticas, pero de pronto hay más, 900 mujeres asesinadas. Las comisarías de familia no dan abasto, los jueces de familia no dan abasto de la cantidad de demandas que hay de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres. Prevalecen las demandas de las mujeres porque ¿por qué tanta violencia contra la mujer? ¿Por qué tanta prostitución y tanta degradación de la mujer? Por una sencilla razón. Porque a través de una mujer fue que vino el Salvador al mundo. Entonces Satanás odia terriblemente al sexo femenino y trata de degradarlo, y de eso, por ejemplo, doctrinas como el Islam. Les gusta casarse con niñas de 8 años. Se casan por 24 horas que para no cometer adulterio. Y después de 24, una niña de 8 años con hombres de la edad de uno, o un hombre de 30, 40 años, de 25, hombres de 70, 80 años casándose con niñas de 10 años para tener una noche de amor. Esas niñas se terminan suicidando, se terminan muertas. Es una cosa, eso está pasando. Y eso pasaba en los tiempos de Noé, está pasando ahora. Y fuera del Islam también está pasando. Usted ve la prostitución sexual, el tráfico de niños, la pornografía infantil, que la policía, por más de que coja, si cogen 20 salen 50, si cogen 50 salen 100. ¿Por qué? Porque son legiones de demonios que salen del infierno y a través de la televisión entran en posesión, y a través hoy de la tecnología de la internet. Otra señal es el rechazo a la predicación de bíblica sana. Ya hoy el que predica contra el pecado, el que se para con autoridad y habla del infierno, de la condenación, entonces, que es fanático, que es radical, y hoy prevalece un evangelio suave, y las iglesias están llenas de gente que no es convertida, con conversiones falsas. Y una última señal, el avance descarado y rampante del homosexualismo en el mundo. Y una 11ª señal es el alto consumo de drogas acompañados de violencia, de libertinaje, de prostitución. Todo eso se daba en los tiempos de Noé, en menor escala, pero se daba, y ahora hemos separado con creces. Ahora los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Lot,
se han juntado y se han superado. O sea, el mundo está más que maduro para el juicio de Dios. El mundo está listo para el juicio de Dios, pero Dios en su misericordia ha extendido su magnanimidad para que la gente tenga tiempo a arrepentirse y para que la iglesia tome conciencia y salga a predicar. Por eso estamos en los tiempos de Noé. Y por eso en Mateo 24, se lo recuerdo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y los discípulos decían: Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? Y le acabo de dar 11 señales de la venida de Cristo. El Señor fue claro: habrá gran engaño doctrinal y espiritual. ¿Cómo qué? Como en los días de Noé. Así será la venida del hombre. O sea, cada uno hace a lo que quiere. Y eso que no le hablé a usted de la promoción de esa doctrina infernal de género, donde están engañando a la juventud. Yo recomiendo que usted se meta al Face mío, que se escribe en la barra de búsqueda del Face, Edgardo Hernández, y ahí puse un video del nada menos ni nada más que no es cualquier pelagato, es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y mire la posición tan centrada, tan firme y categórica, que ataca de frente a todo lo que es la casta iluminante y a la clase dominante del mundo, y cómo han planeado y quieren destruir y están destruyendo a la juventud y esclavizando a todos los pueblos y destruyendo las naciones con esa doctrina de género, y con que se acaban las fronteras, se acaban las identidades, se acaban las costumbres y todos podemos hacer lo que queremos. O sea, eso es maldad, eso es abominación. Eso pasaba también en los tiempos de Noé. Métase al Facebook, escriba Edgardo Hernández y busque el discurso de Vladimir Putin. Dura 5 minutos una parte, pero les hace una seria advertencia, y me llama la atención de que ¿por qué los pastores no predican sobre eso y no asuman posiciones? ¿Sí? ¿Será que no quieren problemas? ¿Será que no quieren que los toque? ¿Será que pierden estatus o algún temor los acompaña? Entonces, en primera instancia, vamos a ver que se habla hoy de un tiempo de un avivamiento que para mí es falso. Dice Génesis 4:26: y a Set también le nació un hijo llamado Enos, no Enoc, sino Enos. Eso está en Génesis 4:26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ese tiempo, o sea, mire cuánta gente no invocaba el nombre de Dios. Y hoy millones de personas. ¿Cuántas personas hay? Se habla hoy de avivamiento, que la iglesia está experimentando el avivamiento en los últimos tiempos. Pero si usted mira las estadísticas, los informes de estadísticos del crecimiento de la religión en el mundo, la religión que está creciendo exponencialmente no es el cristianismo, son los musulmanes, a través de la violencia, el terror, la imposición del Islam, que quiere decir sumisión absoluta, total. Usted no tiene derecho a discutirlo, toma o se muere, punto. Con el cristianismo es lo mismo, pero en el sentido espiritual. Si usted rechaza a Cristo, usted está abrazando la muerte espiritual y la condenación. Pero no es una religión que va a matarlo a usted. En la época de las cruzadas, sí, los intereses eran políticos, económicos y militares, y en el nombre de Dios mataron y asesinaron a miles, y en el tiempo de la Inquisición sembraron el terror en toda Hispanoamérica y en Europa, que porque una persona se vestía, sobre todo las mujeres, las mataron en la hoguera, y murieron miles de cristianos porque no se rendían ante la dictadura papal. Y eso es una pequeña ventana de lo que va a pasar en la gran tribulación. Sube la Inquisición, sube las cruzadas, sube la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo que va a pasar en la gran tribulación va a ser 10 veces peor de lo que pasó con todos esos eventos siniestros, donde más de 300 millones de personas murieron, sumando los 4 eventos que le acabo de mencionar. Y hoy con la tecnología, una sola bomba de uranio o hay más de 25,000 bombas nucleares listas para ser disparadas en todos los 5 continentes. Y después vendrá el invierno de radiación, que durará más o menos 400 años. O sea, si Dios no interviene, Satanás destruye este mundo. Y el Señor no va a permitir, Él sí lo va a destruir por fuego, y va a ser una nueva generación, y lo va a volver a poner como cuando empezó Él y puso a Adán y Eva en el Edén.
Eso va a pasar. Pero ahorita lo que va a pasar es que la iglesia está lista, debe estar lista para el arrebatamiento. Por eso la responsabilidad que le compete a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de predicar el evangelio como Dios ordena, sin quitar, ni poner, ni torcer, ni robar la gente. Traza bien la palabra de verdad. Por eso es muy importante que usted entienda que lo que pasó en los tiempos de Noé, lo que pasó en los tiempos de Enoc, lo que pasó en los tiempos de Lot está pasando ahora, pero multiplíquelo por 10. Dice, y fueron todos los días de Enoc 905 años, se murió casi 1000 años. Y Noé predicó 120 años, y de ellos simplemente 8 personas se salvaron. O sea que cuando Noé empezó a predicar tenía 90 años. ¿Por qué es importante este detalle? Porque esto nos demuestra que los hombres invocaban el nombre de Dios por lo menos durante 90 años que duró la vida de Noé, más completando los 120. Entonces dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Génesis 4:26. Pero a pesar de la actividad religiosa de invocar a Jehová, los días de Noé estaban llenos de engaño espiritual, lo mismo que ahora. Entonces los días de Noé antes del diluvio eran de gran engaño. Los días antes de que la iglesia sea levantada son también de gran engaño. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Lo más grave es que el engaño ha entrado dentro de la iglesia, por ejemplo, con el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, el yo declaro. La magia blanca, el kundalini. También hay algo que se llama, y usted puede investigarlo, se llama el asunto de las mudras, ¿sí? Que son las señas con las manos, que muchos cristianos las hacen y ni tienen idea que están haciendo señas diabólicas. Yo voy a grabar un programa, incluso voy a enseñárselo a la iglesia para que nos demos cuenta cómo Satanás se ha infiltrado. Por eso, en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, los tiempos antediluvianos, no son una gran lección, porque la gente no quiso estar preparada para el diluvio. La gente no quiere estar preparada para que Cristo venga por su iglesia, no quieren buscar de Dios. Aún dentro de la iglesia hay mucha gente perdida, así esté bautizada. La mayoría de la gente se quedó inconversa. Más triste es estar en la iglesia y perderse. Y allá hay una parábola en el evangelio que se llama de las 10 vírgenes, que se puede tomar como una señal, una advertencia muy seria y transparente y clara y deslumbrante de lo que le va a pasar por lo menos a la mitad de la iglesia que profesante, que dice ser cristiana. Como decían nuestras abuelas, el día de la quema se ve el humo. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿usted está listo? La pregunta que usted debe hacerse es, ¿estoy listo? Si viniera Cristo ahora, durante este programa, o usted muriera hoy, porque uno no sabe el día ni la hora ni cómo ni dónde va a morir, pero usted está listo para irse con el Señor, está listo, está seguro de la salvación, o simplemente tiene sentimientos emocionales, está convencido psicológicamente que usted es salvo, pero el Espíritu Santo no le da testimonio a usted que es hijo de Dios. Yo le reviso y le invito a que estudie detenidamente en oración 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive a letrilla, al pie de la letra ese texto, usted no es cristiano, usted se está engañando. Puede ser el pastor. Usted tiene que tener claro eso. Ahora, vuelvo y le leo, martillo siempre sobre este texto, Mateo 24:37, más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, habrá apostasía. ¿Qué habrá? Le leo rápidamente. Habrá tiempo de muchos viajes, tiempo de poligamia, multitudes de gente amando el pecado, gente de incredulidad, violencia intrafamiliar, música sensual, asquerosa, homosexualismo descarado, rechazo de la palabra genuina del evangelio, ¿sí? Incredulidad, brujería, homosexualismo se está dando. La gente no quiere, la gente no cree que Cristo viene. Hay sectores amplios hoy en día en las iglesias que ya no predican sobre el arrebatamiento y hay misiones que prohíben, porque eso es asustar a la gente.
y los van a llevar al infierno. Predicadores que viven del dinero de gente que los mantiene. Qué tristeza, pero bueno, esa es la realidad. Por eso usted debe escudriñar la escritura y no creer todo lo que le diga su pastor. Ahora, en los tiempos de Noé había algo, y era que había mucha gente supuestamente en un avivamiento falso y había muchas falsas conversiones. Dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios sin ser convertidos. Y hoy en día hay mucha gente que invoca a Dios y por ejemplo hoy es común y corriente que cualquiera diga Dios le bendiga y la gente dice amén. Dios le guarde, amén. Y eso ya se volvió común y silvestre, cualquiera dice eso. Pero ¿eso quiere decir que esa persona es convertida? No. La gente dice yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe, pero eso no quiere decir que se ha convertido. Yo no robo, no le hago mal a nadie. Yo leo la palabra y voy a la iglesia, leo la Biblia. Vea, usted puede ser hasta bautizado, pero eso no quiere decir que usted sea cristiano. Usted puede hasta predicar el evangelio, pero eso no quiere decir que usted sea verdaderamente un cristiano. Hoy hay multitud de predicadores falsos con tremendas iglesias y que escriben libros que se venden como pan caliente. Hoy mucha gente tiene falsas esperanzas de salvación. Yo le pregunto, ¿usted está listo para la venida del Señor? Y le advierto que nadie le engañe. Mire su vida a la luz de la palabra. La Biblia es como un espejo que le muestra cómo está usted delante de Dios. Usted no se preocupe por la amistad que le ofrezca el pastor y ser amigo de la rosca o de la élite de su iglesia o su religión o su misión o de su secta, como se quiera llamar. A Dios no le importa eso. Él ve dos clases de hombres, los que le aman y lo obedecen y los que dicen que le aman y viven y hacen como les da la gana. En alguno de esos dos grupos está usted. Nadie escapa a eso. Y hay dos realidades que usted no puede evitar por más bravo que sea usted. Uno es morirse. Y dos es que usted va a ser juzgado por Dios a través de Jesucristo. Jesucristo ya no será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino el juez de jueces y Señor de señores. Y en 1 Timoteo leo algunos versículos como el 1, el 2, el 5, dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esto se evita. No ande con esa gente. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Gente que tendrá apariencia de piedad, peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, sin piedad. ¿Ay? Romanos 1, léalo, después del versículo 20, léalo. Hay mucha oscuridad espiritual hoy en día. En 2 de Pedro, y con esto termino porque el tiempo ya me acosa, dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, no te va a perdonar a ti el día que mueras sin él. Si usted no está en Cristo Jesús, o sea que usted se ha arrepentido de verdad y ha recibido a Cristo Señor y Salvador, y recuerde 2 Corintios 5:17, búsquelo, ore al respecto con ese texto. Si usted no tiene esa experiencia, entonces usted no es cristiano, así esté en una iglesia cristiana evangélica. Recuerde, el hábito no hace al monje, y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el cristiano diga que es cristiano, no es cristiano, porque por sus frutos los conoceréis. El que tenga oído para oír, oiga. Fue una bendición compartirlo y espero que estos mensajes lo despierten y entienda que el tiempo se está acabando y que es hora de tomar decisiones. Ya no más disculpas, que es que esto, que es que yo quiero, que me da miedo, que no puedo. No sea cobarde. Es tiempo, el evangelio es para hombres y mujeres de verdad que toman decisiones y se la juegan todo por el Señor, porque Él se la jugó por usted. Tome decisiones. Dios le bendiga. Pastor Edgardo, llámeme, Dios le guarde.